Vamos con el vídeo dedicado a la restauración, a ese proceso que comienza en 1815, una vez ha sido derrotado Napoleón, como ya vimos en el vídeo anterior, y que realmente lo que representa, lo que supone, es intentar volver a una situación previa a la Revolución Francesa, como aquí yo señalo, intentando que esa pesadilla que ha sido la Revolución comenzada en Francia en 1789 y que prácticamente intentó barrer el antiguo régimen y reorganizar completamente el mapa a través del Imperio Napoleónico, pues como os decía, intentar volver a la situación previa a 1789 como si todo esto no hubiese ocurrido. Eso es la intención de la restauración. Vamos a ver que, y ya os adelanto de que este intento de cerrar el camino hacia las ideas liberales y todo lo que eso va a suponer es absolutamente imposible. Por lo tanto, este proceso de restaurar los valores del antiguo régimen se va a convertir en un esfuerzo inútil, como vamos a ver a continuación. Bien, eso no significa que las fuerzas representantes del antiguo régimen lo intentarán con la mejor de las predisposiciones. El ejemplo más claro también lo tenéis en esta portada cuando hablamos del Congreso de Viena, una reunión de las potencias absolutistas, de todos aquellos que habían sufrido el embate del Imperio Napoleónico y que quiere recuperar y reordenar ese mapa europeo que había quedado absolutamente trastocado por el imperio de Napoleón Bonaparte. Para ello se utilizará un recurso militar, como es la Santa Alianza, una especie de alianza militar con el objetivo de garantizar el orden y el mantenimiento de los valores del antiguo régimen, y que no permitiría, en teoría, la llegada del pensamiento liberal o la aplicación de movimientos revolucionarios en ningún país de Europa. Ya veremos si tiene éxito o no y dónde se aplica. Y por último, en esta portada, como aquí os señaló, pues os nombro a Metternich, el canciller austriaco, que sin duda alguna fue el gran protagonista del Congreso de Viena. Muy bien, pues esto es la restauración. Vamos a ver cuánto tiempo va a durar el efecto de ese retorno al antiguo régimen y cuáles van a ser los primeros momentos en donde ese proceso va a ser absolutamente inviable. No tardará mucho en producirse, como vais a ver a continuación. De hecho, si el Congreso de Viena es de 1815, 5 años después, en 1820, comienzan ya lo que se denominan las primeras grietas de la restauración. Comienzan las primeras grietas de la restauración en los países mediterráneos, en los países periféricos como España y Grecia. En el caso de España se produce con el denominado trienio liberal, 3 años en los que el rey Fernando VII, un rey absoluto, pasa a ser un rey constitucional. La acción de los 100.000 hijos de San Luis, que es una aplicación directa de lo que significa la Santa Alianza, lo pondrá otra vez, o lo repondrá en su sitio como monarca absoluto. En el caso de Grecia, interesante el asunto porque es la primera vez que comienza a aparecer una ideología que va a ir asociada al fenómeno liberal, y esa ideología es el nacionalismo. Finalmente, Grecia se convertirá en un país independiente del Imperio Turco en 1829, después de la firma del Tratado de Adrianópolis. En todo caso, ¿qué es lo que significa antes de continuar todo esto? Bueno, pues significa que querer volver a 1789 es imposible. Y aquí os lo señalo porque ni siquiera Luis XVIII, que va a ser el rey de Francia, lo va a conseguir de una manera plena. Y de hecho puede decirse que se pueden perseguir a los liberales, se pueden enterrar sus ideas, se pueden perseguir a todos aquellos que de alguna manera tienen que ver con los valores revolucionarios, pero es cierto que en las transformaciones sociales y económicas, los cambios que se están produciendo y el hecho de que esas ideas finalmente van a poder sobrevivir, es lo que va a hacer que poco a poco veamos cómo el proceso de restauración va a convertirse en un absoluto fracaso. Dos ideologías hay que tener en cuenta como ideologías revolucionarias en estos momentos. El liberalismo ya lo conocemos, no hay mucho más que añadir. Lo que sí que es nuevo es la aparición del concepto de nacionalismo. El nacionalismo, una ideología que lo que persigue es crear estados allí donde no los hay, y esos estados que se quieren crear son estados liberales. De ahí que la conexión entre los nacionalistas y los liberales sea evidente. Traducido, en el siglo XIX todos los nacionalistas son liberales, porque ese es el objetivo que ellos pretenden, la instauración del Estado liberal. Por lo tanto, estos dos elementos que comienzan a unirse van a ser los
factores ideológicos que evidentemente acabarán derribando definitivamente el antiguo régimen en ese impasse que ha sido o va a ser, como estamos viendo, la restauración. De hecho, fijaos, en 1830 se producen las revoluciones de 1830, lo decimos en plural porque van a haber varias, y aquí el caso más significativo y el ejemplo claro del fracaso de ese Congreso de Viena, de esa restauración del modelo restaurador, es la propia Francia revolucionaria. En este caso, Carlos X, hijo de Luis XVIII, demostró, como aquí os señalo, cierto aire intolerante, autoritario, con las famosas 4 ordenanzas. Intentaba eliminar la libertad de expresión y demostraba la forma de gobierno que supuestamente debía tener un gobierno vinculado al concepto de esa monarquía absoluta, monarquía tradicional anterior a 1789. Y entre el 28 y el 30 de julio de 1830, París vuelve o se retrotrae, por así decirlo, a lo que ocurrió en 1789 y 1791, lo que yo os llamo el impulso revolucionario de ese año. Por lo tanto, lo que quiero que veáis es que realmente la Revolución Francesa no termina en 1815, y los que habían protagonizado esa fase de la revolución ahora van a acceder al poder, y Luis Felipe de Orleans se convertirá en el primer monarca constitucional de Francia, asumiendo el apoyo y asumiendo los valores ideológicos y políticos de esa burguesía, los antiguos girondinos que ahora diríamos que han conseguido llegar al poder. Esta revolución, la 1860, se va a extender por otros territorios. En algunos no tendrá demasiado impacto el tsunami que se va a producir otra vez en Francia, excepto en un sitio donde realmente aquí vemos otra vez, igual que en el caso de Grecia, que el nacionalismo y el liberalismo se unen, y es el caso de Bélgica, que en 1830, como vamos a ver a continuación, en un proceso que se inicia en 1860 y que termina en 1861, conseguirá su independencia. ¿Independencia de quién? Pues de los Países Bajos, es decir, de Holanda, un territorio al cual está sometido desde el Congreso de Viena. Evidentemente los belgas y los holandeses tienen pocas cosas en común, ni la lengua, ni la religión, ni a ciertos aspectos socioeconómicos les vincula, y es cierto que desde ese mismo momento, y auspiciado en este caso, mirar las vueltas que da la vida, gracias al apoyo francés y británico, los belgas, a través de un proceso más o menos violento, consiguieron su independencia en 1861. Aquí os lo señalo como el primer ejemplo de nacionalismo o de proceso de independencia centrífugo o disgregador, porque en este caso lo que se trata es de un territorio que se desgaja de otro, ¿no? Bien, también veremos, y esto ya será un vídeo dedicado exclusivamente a esta cuestión, a los fenómenos nacionalistas posteriores, que en ocasiones el fenómeno es al contrario, en lugar de separarse, querer unirse para crear un Estado. En todo caso, a partir de estos momentos, Bélgica iniciará un proceso de desarrollo industrial y económico enormemente potente. De hecho, Bélgica puede ser considerado uno de los países que más rápidamente en la Europa continental tiene desarrollado ese proceso industrializador, y además con relativo éxito. Bien, pasan los años, llegamos ya a la siguiente gran oleada revolucionaria, que es la de las revoluciones de 1848. Vamos a ver qué vinculaciones tiene con lo ocurrido durante la Revolución Francesa y por qué volvemos a hablar de revoluciones en plural. De hecho, fijaos que aquí yo os comento que hay dos fenómenos que se están produciendo y que son ya imparables, ¿no? El liberalismo, la ideología liberal ya no tiene evidentemente ningún freno. Diríamos que el objetivo fundamental de la restauración, de eliminar el liberalismo y su impacto, ya podemos darlo por finiquitado. Pero lo más importante son los cambios socioeconómicos, la industrialización que comienza a abrirse paso, los cambios sociales y especialmente la aparición de una nueva clase social que hasta ese momento prácticamente era insignificante, pero que cada vez toma más cuerpo, que es la clase obrera. Diríamos que la clase obrera urbana confía en el pensamiento liberal, sobre todo el pensamiento liberal más radical, el que hablaba como ahora veremos, del sufragio universal y de una revolución que beneficiase a todo el mundo, es la que va a tener un protagonismo junto con la burguesía, las clases medias, que van a ser, como decía, los grandes protagonistas del 48. Diríamos que la burguesía de los negocios, la gente de dinero, ya ha tenido su revolución en 1930, nos falta completar la revolución, como os digo, más radical y, por así decirlo, democrática. ¿Qué causas nos llevan a la revolución del 48? Bueno, pues aquí tenéis una crisis económica de tipo antiguo, es decir, una crisis de subsistencia. No voy a insistir más en ello, pero quiero que veáis que hasta
llegados a este punto todavía se siguen produciendo, el malestar social y por lo tanto radicalización de las demandas, teniendo en cuenta que la situación de determinados grupos sociales no mejora sino que empeora, sobre todo con las condiciones y los efectos que está provocando la industrialización. Y por último, tal como tenéis ahí un epígrafe, la denominada primavera de los pueblos, es decir, a todo eso se suma el elemento nacionalista. Insisto, tanto en el caso de Alemania como el de Italia, la Revolución del 48 supone un hito importante en ambos procesos. El caso más evidente va a ser el caso de Francia. Otra vez volvemos a ver cómo el autoritarismo de un gobernante, en este caso Luis Felipe Orleans, que había llegado al poder en 1830, bueno, pues acaba derivando en una reacción popular violenta con las jornadas del 22, 23 y 24 de febrero, con lo que finalmente es depuesto y se proclama la Segunda República. Estamos hablando, por lo tanto, de una revolución que encaja en aquello que ocurrió en este caso en 1793. Si os acordáis de los jacobinos y todo aquello de la reclamación de derechos sociales, derechos políticos para todo el mundo, el sufragio, etcétera, etcétera, diríamos que es esta revolución la que se vincula a ese momento. El impacto del sufragio universal va a ser, como ahora vamos a ver, relativo. Una de las medidas que se quiere poner en marcha para mejorar las condiciones de los trabajadores, una especie de trabajo patrocinado en este caso por el Estado, los denominados talleres nacionales, fueron derogados precisamente una vez los sectores moderados llegan al poder, y eso significa que las clases trabajadoras, al comprobar esta medida y otra serie de circunstancias que se producen en ese momento, se dan cuenta de que su relación con la burguesía está completamente rota. Son dos grupos distintos, antagónicos, con intereses absolutamente opuestos, y eso es lo que nos va a llevar a una nueva jornadas de violencia, que son las del 23 al 26 de junio, una revuelta popular que será completamente aplastada, y la Revolución del 48 terminará con la aparición de Luis Napoleón Bonaparte, el sobrino del famoso Napoleón, que en 1852 a través de un golpe de Estado, se proclamará el Segundo Imperio francés. Es decir, un giro autoritario en esta revolución del 48, al menos en el caso de Francia. ¿Qué ocurre en otros países? Pues bueno, aquí yo os he señalado Austria, Italia, Alemania, que nombro Italia o Alemania por la perspectiva actual, pero ni Italia ni Alemania, ni siquiera Austria definida como tal, existe en aquella época. Hablábamos del Imperio Austrohúngaro, hablamos de diferentes estados italianos, lo mismo ocurre con Alemania y Prusia. Bien, en resumidas cuentas, ¿qué cambios se producen aquí? Entre otras cosas, en Austria, el famoso canciller Metternich desaparece, se inicia el reinado de Francisco José I, uno de los reinados, por cierto, más largos de la historia contemporánea, llegará incluso hasta principios del siglo XX, en concreto la Primera Guerra Mundial. En el caso de Austria veremos cómo la diversidad, sobre todo política, cultural, étnica que encontramos será una auténtica bomba de relojería, y estamos hablando del fenómeno nacionalista, ya lo veremos. Y en el caso de Italia y Alemania, el año 48 supone uno de los primeros hitos, como decía, hacia el proceso de unificador, que se impulsará o tendrá un gran impulso a partir de esos momentos. Un ejemplo sería el Parlamento de Frankfurt, que aprueba medidas buscando fundamentalmente la creación o impulsando ciertos elementos de carácter unificador. Finalmente, tanto en el caso de Alemán como en el caso de Italia en 1848 no acabará de cuajar, pero desde luego, como os digo, hay que tenerlo en cuenta para los acontecimientos posteriores. Así que, para terminar, ¿qué consecuencias podemos extraer de la Revolución del 48? Bueno, pues lo que está claro es que terminamos este vídeo con la Revolución del 48 viendo que evidentemente ya se ha producido la liquidación definitiva del antiguo régimen del feudalismo. Comenzamos a ver cómo se establecen regímenes parlamentarios de perfil constitucional con más o menos restricciones. Visto el panorama general, diríamos que hay dos países que en este sentido son la vanguardia: Gran Bretaña, que va por libre desde hace mucho tiempo, y Francia, que finalmente lo consigue. El sufragio universal como conquista política se mantendrá, o solo se mantendrá en este caso en Francia, como señalaba. Se completa, por lo tanto, una revolución, la francesa, que comenzó en 1789 y que ahora realmente tiene su punto culminante. Los perdedores de esta revolución comenzarán a actuar contra sus triunfadores. Nacerá el movimiento obrero antiburgués, antiliberal. Es decir, comenzamos a hablar ya del movimiento obrero como un grupo social que buscará una alternativa a la ideología liberal, porque ha comprobado que con esta ideología no consigue nada de lo que supuestamente se le ofreció. Aquello que ellos decían en su momento, la vinculación entre el pensamiento liberal y su éxito social, tiene que ver con los planteamientos universales. Bueno, pues se ha demostrado que el liberalismo solo ha traído el beneficio a unos pocos, que son los que llegan al poder,
y la situación del resto de la sociedad no va a mejorar en el siglo XIX, aunque se les ofrezca cambios políticos como el sufragio universal. Por lo tanto, aquí terminamos este vídeo dedicado a las revoluciones liberales y al fracaso del modelo de la Restauración, y nos queda solamente uno de todo este periodo, que tiene que ver con la construcción de los estados nacionales, el nacionalismo en el caso de Alemania y de Italia.